Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa especial de Deportes Telesur, donde vamos a estar repasando lo mejor en el ámbito deportivo de este año 2025. A ustedes, como siempre, les agradecemos por su compañía en cada emisión y por eso de parte de todo el equipo técnico y de producción les deseamos felices fiestas y los invitamos a que se queden con nosotros en este camino, el de informar y mantenerlos actualizados sobre el acontecer deportivo mundial. Pero sin más preámbulos, arrancamos Deportes Telesur. Bien, en lo más destacado del deporte 2025 iniciamos repasando los 4 torneos Grand Slam del año, los eventos más prestigiosos que son dirigidos por la Federación Internacional de Tenis. Estos son el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon, US Open, y esto es también en sus categorías individuales, donde en los últimos 3 se vivió un duelo de grandes rivales como lo son Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes son los 2 mejores del ranking mundial actualmente. Veamos. Iniciamos con el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. El mismo se celebró del 12 al 26 de enero en la superficie dura del Melbourne Park, en donde el italiano Jannik Sinner derrotó al alemán Alexander Zverev y se convirtió en campeón tras el título ganado en 2024. Por su parte, en la final femenina, la bielorrusa número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, no pudo retener su corona, cayendo ante la norteamericana Madison Keys, quien alzó el primer trofeo Grand Slam de su carrera. Y en una de las rivalidades más importantes en la actualidad del tenis, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tuvieron una final emocionante y la más larga en la historia del Roland Garros, con un tiempo de 5 horas y 30 minutos, durante 5 parejos parciales, en donde 3 fueron dominados por el español para defender con éxito su corona de 2024. Por su parte, la tricampeona polaca Iga Świątek no pudo sumar el 4º trofeo consecutivo y el 5º abierto de Francia, tras caer en semifinales ante Aryna Sabalenka, quien a su vez cedió la corona en la final a la estadounidense Coco Gauff. Este torneo se realizó en tierra batida en el Stade Roland Garros, París, Francia, entre el 9 de mayo y el 8 de junio. El segundo gran duelo de los 2 mejores del mundo fue en el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, el torneo de tenis más antiguo del mundo, que disputó su edición 138 del 30 de junio al 13 de julio sobre hierba. Carlos Alcaraz, ganador de las ediciones 2023 y 2024, no logró retener el cetro luego de perder la final en 3/4 ante Jannik Sinner, quien añadió a su palmarés el primer título del torneo del Reino Unido. A su vez, en la categoría femenina, la campeona fue la polaca Iga Świątek, dominando con 2 contundentes 6-0 a la checa Barbona Krejcikova, campeona de la edición 2024. El US Open, o Abierto de Estados Unidos, representa el 4º y último torneo de las Majors 2025. Se llevó a cabo sobre pista dura en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la Utah, desde el 24 de agosto hasta el 7 de septiembre, en donde Carlos Alcaraz demostró una vez más su potencial y le quitó a Jannik Sinner la oportunidad del bicampeonato. Además, el español reafirmó su dominio en la rivalidad tras conseguir 2 victorias en 3 finales de Grand Slam disputadas. Por su parte, en la final femenina, Aryna Sabalenka revalidó su título de campeona, venciendo a la norteamericana Amanda Anisimova. Y el año 2025 también fue un hito histórico para el tenis italiano, que consolidó un dominio sin precedentes al conquistar tanto la Copa Davis como la Billie Jean King Cup. El año 2025 será recordado como el momento en que Italia estableció su dominio absoluto en el tenis mundial por equipos, al conquistar de forma histórica tanto la Copa Davis como la Billie Jean King Cup. El primer golpe lo dio el equipo femenino en las finales de la Copa Billie Jean King, celebrada por primera vez en Asia, en Shenzhen, China. El camino al título no fue sencillo, pues la escuadra azurra tuvo que superar una tensa semifinal contra Ucrania, que se decidió en el punto de dobles, donde la experiencia y el temple de Yasmine Paolini y Sara Errani fueron cruciales para sellar su pase. En la gran final contra Estados Unidos, Italia mostró su jerarquía al ganar contundentemente por 2-0. La victoria fue asegurada por la solidez de Elisabetta Cocciaretto y el triunfo de Yasmine Paolini en el segundo match individual. Con este resultado, Italia se llevó su 6ª copa y logró un prestigioso bicampeonato consecutivo. Semanas después, la gesta se completó en la Copa Davis en Bolonia, Italia, donde el equipo masculino buscaba una hazaña inédita, el tricampeonato consecutivo. El camino estuvo
estuvo lleno de desafíos hasta el último momento, con el rival España, quien luchando arduamente en una tensa semifinal, logró la participación en una final de Copa Davis luego de 6 años. En la final jugada en casa, Italia se puso en ventaja con la poderosa actuación de Matteo Berrettini, quien neutralizó a Pablo Carreño Busta con un servicio implacable, encendiendo a la afición. El punto decisivo recayó en los hombros de Flavio Cobolli, en un partido de casi 3 horas contra Jaume Munar, donde el italiano protagonizó una épica remontada tras ceder el primer set, ganando finalmente 1-6, 7-6 y 6-5. La épica victoria de Cobolli selló el 2-0 y desató la euforia italiana que se posicionó como tricampeona de la Copa Davis. Con el bicampeonato femenino y el tricampeonato masculino, el tenis italiano ha marcado un hito histórico de dominio total en circuito de copas por equipos. Y en otros deportes diferentes, el Estadio Nacional de Tokio en Japón acogió el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, una justa que repartió varias medallas durante el pasado mes de septiembre y también donde se apreció el esperado regreso de la venezolana Yulimar Rojas. Así que vamos a ver más detalles a continuación. La 20ª edición del Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, Japón, se desarrolló del 13 al 21 de septiembre de 2025, bajo la organización de la World Athletic y la Federación Japonesa de Atletismo, en competiciones llevadas a cabo en el Estadio Nacional de Tokio, que contó con el respaldo del público japonés, el cual llenó el recinto en cada jornada de la justa, la cual fue dominada por la delegación estadounidense, que se adueñó del primer lugar del medallero general con un total de 26 medallas, 16 de oro, 5 de plata y 5 de bronce, mientras que nuestro continente tuvo una actuación destacada acumulando 61 preseas en total. Una de las proezas más resaltantes fue el nuevo récord mundial del sueco Armand Duplantis en el salto con garrocha, con 6 metros y 30 centímetros. Sumado a ese hito, también destacó la espectacular presentación de Sidney McCollum, quien ganó los 400 metros planos con nuevo récord del campeonato y que además repitió la hazaña junto al relevo 4x400 de Estados Unidos. Como casi todo evento deportivo, hubo sorpresas y una de estas fue la de la ecuatoriana Yuleisi Angulo, quien se coronó campeona mundial del lanzamiento de jabalina con un registro de 65.12 metros. Por su parte, la uruguaya Julia Paternain le dio a su país la primera medalla en campeonatos mundiales de atletismo, específicamente al conseguir la presea de bronce en el maratón con un tiempo de 2 horas 27 minutos y 23 segundos. Otras hazañas dignas de destacar fue el rendimiento del brasileño Caio Bonfim, quien ganó una medalla de oro y una de plata en los 20 y 35 kilómetros marcha respectivamente. O por otra parte, las 2 medallas obtenidas por Trinidad y Tobago de la mano de Keshon Walcott en la jabalina y Jerem Richard en los 400 metros planos. Tokio 2025 fue testigo del regreso a las pistas de Yulimar Rojas, atleta que con un salto de 14.76 metros dio a Venezuela la presea de bronce en el salto triple, que fue dominado por la cubana Leyanis Pérez con 14.94 metros, mientras que la misma especialidad, pero en la categoría masculina, el también cubano Lázaro Martínez sumó otro bronce para su país, mientras que en el lanzamiento de disco, su compatriota Cilinda Morales realizó el mejor lanzamiento de su vida, específicamente de 67.25 metros, que le sumó otra medalla de bronce a una representación de Cuba que finalizó en la 15ª casilla. El Mundial de Atletismo Tokio 2025 demostró que el continente americano se ha fortalecido y está trabajando de buena manera. Y será nuevamente en Beijing 2027 cuando los mejores del planeta vuelvan a reunirse para dar vida a este reconocido evento global. Bien, así nos vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más de este especial navideño y además con lo mejor del deporte en este año 2025. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más de Deportes Telesur y en esta parte hablamos de fútbol. Y es que el pasado 31 de mayo de 2025 se llevó a cabo una nueva final de la Liga de Campeones de Europa, una justa deportiva que se inclinó a favor del club que además viene dominando por años en el fútbol francés. Así que vamos a ver más detalles a continuación. El Allianz Arena en Múnich, Alemania,
Con la presencia de más de 64.000 espectadores, fue escenario del juego decisivo de la Liga de Campeones de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Juego que se inclinó a favor de los parisinos, quienes consiguieron su primer título en la máxima competición de clubes en el viejo continente. Los tantos del PSG fueron obra del marroquí Achraf Hakimi al minuto 12, un doblete del francés Desiré Doué al 20 y el 63, y otros del georgiano Vicha Kvaratskhelia al 73 y del francés Seny Mayulu al 86, sellando un triunfo 5-0 que además significó la victoria con mayor margen en la historia de las finales de la UEFA Champions League. Cabe destacar que en su primer año sin el francés Kylian Mbappé, el PSG dominó de principio a fin un encuentro al que llegó con apremios, luego de 5 derrotas a lo largo de la contienda europea, 3 en la fase de grupos, una ante Liverpool en octavos de final y otra ante Aston Villa en cuartos de final. Pero el cuadro que dirige el español Luis Enrique completó un triplete histórico, pues ganó también la Ligue 1 y la Copa de Francia. Es importante resaltar que Luis Enrique se convirtió en el segundo estratega de la historia en que completa 2 tripletes con equipos distintos, tras lo logrado en el Barcelona en 2015 y ahora con el PSG en 2025, después del también español Josep Guardiola, quien lo hizo con el club azulgrana en el 2009 y con el Manchester City en 2023. El Paris Saint-Germain vivió un año de ensueño, a pesar de no imponerse en el primer Mundial de Clubes de la FIFA, y es que con su primer trofeo de Champions puso fin a más de una década de frustraciones en un equipo que tuvo en sus filas a figuras históricas como Mbappé, el brasileño Neymar Jr., el argentino Lionel Messi, entre otros, y que jugó una final de esta competición en 2020, pero se quedó sin esa orejona tras caer en la mínima ante el Bayern Múnich alemán. Bien, y este año también se disputó la Copa Oro 2025, el torneo de selecciones más importante de la CONCACAF. Así que vamos a ver un resumen de cómo fue todo este torneo. La Copa Oro CONCACAF 2025 fue la edición número 28 del torneo, que se llevó a cabo en Estados Unidos y Canadá desde el 14 de junio hasta el 6 de julio de 2025, con la participación de 16 equipos: México, Costa Rica, Surinam, República Dominicana, Canadá, Honduras, El Salvador, Curazao, Panamá, Jamaica, Guatemala, Guadalupe, Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita. Esta última fue la selección invitada de la Confederación Asiática, algo que ocurrió por primera vez en la historia del torneo. El partido inaugural de la edición 2025 estuvo protagonizada por las selecciones de México y República Dominicana en el SoFi Stadium de California, encuentro que finalizó con victoria para el Tri 3-2, lo que marcaría un torneo casi perfecto para el seleccionado mexicano, que en fase de grupos terminaría con 2 victorias y un empate, líderes del grupo A, un rendimiento solo superado por Panamá y Estados Unidos, que ganaron sus 3 partidos en fase de grupos. Pero a partir de los cuartos de final empezó un nuevo torneo, con México avanzando a semifinales tras vencer a la invitada Arabia Saudita, mientras que por su parte Estados Unidos sufrió para derrotar por penales a Costa Rica, y las sorpresas fueron las eliminaciones de Panamá tras caer en la tanda de penaltis ante Honduras, y Canadá, que también perdió ante Guatemala. En las semifinales, las 2 selecciones con más títulos del torneo, México y Estados Unidos, avanzarían a la final tras superar sin mayor contratiempo a Honduras y Guatemala respectivamente. Finalmente, el 6 de julio, en el NRG Stadium de Houston, albergó la gran final de la Copa Oro 2025 entre México y Estados Unidos, en un partido que comenzaron ganando los estadounidenses con la anotación temprana de Chris Richard al minuto 4, pero la selección mexicana subió el nivel y empezó a manejar más el balón, logrando el empate al minuto 27 gracias a Raúl Jiménez, y posteriormente marcarían el gol del triunfo en el minuto 78 por intermedio de Edson Álvarez, un tanto que significó el título 13 de México en el torneo, máximo ganador y el segundo de forma consecutiva. Cambiamos de disciplina para seguir con más de nuestro programa especial de Deportes Telesur, y ahora hablamos de baloncesto, y es que la FIBA AmeriCup masculina y femenina 2025 nos dejó campeones inesperados y también drama de alto nivel. En el torneo masculino, Brasil se alzó con el título tras una remontada histórica, mientras que en la rama femenina Estados Unidos regresó a la cima. Así que a continuación les presentamos el resumen de todo lo que sucedió en ambas copas continentales. La FIBA AmeriCup 2025, disputada en Managua, Nicaragua, fue una exhibición de talento y drama. El torneo destacó por actuaciones individuales récord,
como el local Norchad Omier, que hizo historia con 30 puntos y 20 rebotes, mientras que la joven estrella argentina Juan Fernández brilló con 36 puntos y 16 rebotes, marcando el camino para que Argentina avanzara. Los momentos claves estuvieron llenos de emoción, como Uruguay que logró una victoria histórica sobre Estados Unidos después de 24 años, y Brasil protagonizó la hazaña del campeonato al remontar una desventaja de 20 puntos contra Estados Unidos en semifinales. La gran final enfrentó a clásicos rivales, Argentina contra Brasil, en un partido de alta intensidad defensiva. Brasil se impuso con un marcador de 55-47, liderados por el MVP Thiago Santos y la defensa de Giorgino de Paula. Los brasileños rompieron una sequía de 16 años para alzarse como campeones. El podio lo completaron Argentina con la medalla de plata y Estados Unidos con el bronce, en un torneo que no solo coronó a Brasil, sino que también presentó formalmente a la próxima generación de grandes figuras del baloncesto del continente. Por su parte, la FIBA AmeriCup Femenina 2025, disputada en Santiago, Chile, fue ganada por Estados Unidos, que con un joven equipo sub-23 recuperó la corona continental al vencer a Brasil por 92-84 en la gran final. Esta fue una revancha épica donde, a pesar de una actuación destacada de la brasileña Damiris Dantas, quien anotó un récord de 35 puntos en la final de la AmeriCup, el equipo estadounidense contó con apoyo de una banca insuperable. En el partido por el bronce, Canadá se llevó la medalla tras derrotar a Argentina en un dramático doble tiempo extra, gracias a un tiro decisivo de Silas Swartz. El torneo no solo fue un éxito deportivo, destacando a jóvenes como la mexicana Gabriela Jaques, galardonada como la jugadora revelación, y la brasileña Bella Nascimento, quien deslumbró con su tiro de 3 en cada partido, sino también digital, al romper récords con 24 millones de reproducciones de video, consolidando el futuro del baloncesto femenino en las Américas. Bien, nos vamos a una breve pausa, pero no se vayan porque al regreso tenemos mucha más información deportiva. Ya volvemos. Regresamos con más de nuestro programa especial y les contamos que la temporada 2025 de las Grandes Ligas también tuvo un gran año. Además de un equipo que logró conquistar su 9ª Serie Mundial en la historia, con grandes jugadores en el roster que siguen marcando historia también en los terrenos de juego. Y es que el 2025 de las Grandes Ligas fue de los Dodgers de Los Ángeles. La temporada 2025 de las Grandes Ligas se anunció no solo como una lucha, sino como una coronación. El foco estaba inevitablemente en el sur de California, los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, y con una alineación estelar liderada por el fenómeno global Shohei Ohtani y el MVP de la temporada anterior, Freddie Freeman, dominaron la Liga Nacional de principio a fin, conquistando por enésima vez el oeste. Pero la Liga Nacional no fue solo azul. Los cerveceros de Milwaukee se alzaron como la gran sorpresa en el centro, mientras que los Phillies de Filadelfia en el este demostraron una ofensiva implacable. En la americana, el este fue un campo de batalla. Los Yankees de Nueva York y sobre todo los Azulejos de Toronto, con Vladimir Guerrero Jr. en forma estelar, se pelearon la cima hasta el último día, quedando a Toronto como el campeón divisional. Las series divisionales y de campeonato nos regalaron dramatismo. Los Dodgers barrieron a sus primeros rivales, pero la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee fue una prueba de fuego, con Yoshinobu Yamamoto mostrando su temple en el montículo para sellar el pase. Mientras tanto, en la Liga Americana, la maquinaria ofensiva de los Azulejos de Toronto avanzaba, superando a rivales como los Marineros de Seattle en una tensa serie de campeonato que se extendió a 7 juegos. El enfrentamiento estaba listo. Los Dodgers de Los Ángeles versus Azulejos de Toronto en la Serie Mundial. El campeón contra el retador del norte. La Serie Mundial fue un clásico instantáneo. Toronto tomó una ventaja de 3-2, poniendo a los Dodgers al borde de la eliminación. El juego 6, en el frío de Toronto, vio a un Clayton Kershaw realizar una actuación legendaria para forzar el decisivo juego 7. En el Rogers Centre de Toronto, con el marcador empatado 4-4, en la 11ª entrada, la tensión era palpable. El destino del bicampeonato pendía de un hilo. Fue el veterano receptor Will Smith, quien, con un swing que resonó en el mundo, conectó un jonrón solitario por el jardín central. El 5-4 a favor de los Dodgers silenció a la multitud canadiense.
La parte baja del inning 11 fue una agonía, con un corredor en base, Yoshinobu Yamamoto, quien fue nombrado el MVP de la Serie Mundial por su dominante performance en el juego 7. Provocó una espectacular doble matanza para terminar el juego. La bola fue del campo corto a la segunda base y de allí a la primera, desatando la euforia. Los Dodgers se coronaron bicampeones de la Serie Mundial 2025, consolidando su era como una de las dinastías más importantes de las Grandes Ligas en el siglo XXI. La temporada terminó donde muchos predijeron, pero no sin un drama épico, digno de la historia del béisbol. Y por supuesto que también hablaremos de la 47ª edición del Rally Dakar 2025, realizado en Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita, en donde pilotos de diferentes países protagonizaron grandes hazañas con estrategia y competitividad. Es por ello que recordaremos parte de lo que fue este campeonato y quiénes fueron sus ganadores en las categorías de coche y motos. El Rally Dakar se caracteriza por ser la primera carrera automovilística del año y la más complicada. Esta por sexto año consecutivo desde 2020 se realizó en Arabia Saudita, siendo el epicentro el Empty Quarter, en el desierto de dunas más grande del mundo. El mismo acogió desde el 3 hasta el 17 de enero de 2025, 12 etapas con salida en Bisha y llegada en Shubaitá, con un recorrido total de 8.000 kilómetros. En la categoría de coches, el piloto local Yasset Al-Rahi se coronó campeón por primera vez, haciendo historia para su país, quien no había conquistado un título en más de 50 años del Rally Dakar. Al-Rahi alzó el trofeo Touareg gracias a su estrategia y la velocidad con su Toyota Hilux, junto al copiloto alemán Timo Golchak, después de liderar la clasificación general desde la etapa 9 hasta la 12, dejando atrás al piloto que lideró mayor parte de la carrera, el sudafricano Hen Leigan, con 3 minutos y 57 segundos de ventaja, mientras el sueco Matthias Ström completó el podio. Asimismo, Al-Rahi sucedió al tetracampeón Carlos Sainz padre, quien abandonó la carrera en la sexta etapa. Por otro lado, en la categoría de motos, el australiano Daniel Sanders demostró su determinación de principio a fin, agregando una victoria más a su palmarés tras ganar el Rally Dakar en su categoría en su quinto intento, convirtiéndose en el segundo australiano en alzar el título de campeón en esta mítica carrera, después de su compatriota Toby Price, quien logró 2 trofeos. Sanders mantuvo su dominio durante toda la competición, en el que ganó 5 etapas, de las cuales 3 fueron de forma seguida, algo que no se veía desde el español Marc Coma, cuando dominó por completo la primera edición que se disputó en Sudamérica en 2009. Además, el australiano logró tener 9 minutos de ventaja a su más inmediato perseguidor, el español Toya Scareina, mientras que el francés Adrien Van Beveren culminó en tercer lugar. Y con lo mejor del 2025 finalizamos nuestro programa especial aquí en Deportes Telesur. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su fiel sintonía durante todo este año. Nosotros desde aquí celebramos junto a todos ustedes una espléndida Navidad. Por eso, de parte del equipo de redacción, producción y dirección de Deportes Telesur, les deseamos felices fiestas.